invitada de lujo del día de hoy, Cris Gomar. Cris es diseñadora, comunicadora, bachiller en psicología y activista de la salud mental. Me presento, Alex Ramírez, gerente comercial de Jameson, Centroamérica. Y el día de hoy con Cris queremos abordar un tema que siento yo que últimamente está apareciendo mucho en los foros de recursos humanos, y es el tema de la importancia de cuidar la salud mental de los colaboradores en las empresas. Cris, un gustazo tenerte y muy contentos de poder abordar este tema con vos. La última vez que nos vimos, me quedó ahí la deuda de poder sacarle más el provecho a tu presentación. Pero bueno, aquí estamos con la gente que se está uniendo. Cris Gomar, de Vaso Lleno. Contanos por qué la importancia de esto, porque últimamente he oído unos números, las edades, los costos, lo que está pasando con esta nueva epidemia, si se puede decir, Ujú. Cris. Bueno, muchas gracias. Creo que lo que más me emociona esta sesión es la puntualidad. Yo soy demasiado fan de la puntualidad, entonces saber que estamos empezando a tiempo me encanta también por el respeto de la gente que se conecta. Entonces, un gusto estar con ustedes hoy. Yo amo, respiro, vivo, sueño, todo en mi vida es de salud mental en este momento. Tengo ya como 10 años de estar dedicándome a esto y pues en los últimos años ha sido todavía más formal. Y ahorita que decís esto, Alex, a mí me llama la atención porque la salud mental fue como si fuera un síntoma más de la pandemia. O sea, como que la pandemia fue como, bueno, los síntomas del COVID son la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, salud mental. Y de un momento a otro, en la pandemia fue como el momento donde esto empezó a hablarse todavía más, a pesar de que la salud mental es tan vieja como la salud física. Entonces, bueno, me llama la atención que he visto que últimamente en las empresas cada vez más la gente lo está pidiendo, ya no es un tema de no son beneficios, ya son expectativas de las personas, así como el teletrabajo. Y, y aún así siento que hace falta demasiado de avanzar, siento que hace falta muchísimo temas de innovación. Ahorita les voy a hablar un poquitito de esto, em, pero efectivamente las generaciones que vienen lo están pidiendo todavía más, a pesar de que es una generación que ya viene con redes sociales, entonces viene con complejidades en temas de salud mental que digamos que las generaciones anteriores que no crecimos con redes sociales no tuvimos. Entonces, Ay, pero las... Cris, vos no sos tan viejilla como yo. No, pero ni usted ni yo crecimos con redes sociales. No, cierto, cierto. Y Entonces hoy por hoy entramos, es un reto, perdón, y es un reto porque toda esta gente que nos está acompañando hoy tiene cuatro grupos, ¿verdad? Cuatro grupos generacionales, generaciones. Ujú. y cómo, ¿verdad? En inglés Claro, sería juggle, o cómo tenemos todas esas malabarear. bolitas eso Ajá, en el aire, ¿verdad? Y sí. cómo lidiamos con toda esta estructura. Sí, entendiendo que hay generaciones que todavía consideran que la salud mental no es importante o es algo como muy pachamámico, y otras generaciones que consideran que es fundamental y que necesitan ir a terapia y que saben la importancia de ir a terapia. Entonces, hay retos demasiado importantes, demasiado importantes. Entonces, bueno, voy a contarles un poquitito de... les está saliendo en mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí ya va para slideshow. Ajá, ahora Súper, sí. les voy a contar un poquitito como de datos que a mí me parecen que son demasiado importantes. Después vamos a tener un ratito de juego para contarles una de las formas en las que yo estoy trabajando los temas de salud mental en empresas y en general, o sea, en la población en general. Y vamos a tener un espacio para preguntas también, porque esto, como la salud mental nos pasa por el cuerpo a todas las personas, sin ninguna excepción, siempre como que mueve muchas fibras. Les quiero pedir a las casi 45 personas que están conectadas si pueden levantar la mano las personas que reconocen esto que les enseño en pantalla en este momento. Yo porque tengo cámara. Exacto. Ok, Alison aplaude. Voy a tomar eso como, como una mano levantada. Ok, ahí hay varios. Hay pocas personas. Ok, ahora sí. Ahí van, ahí Bueno, van. pueden poner en el chat
¿qué es esta imagen? Vamos a hacer esto un poco más interactivo, para que no sea solo una charla magistral, que esas a veces son un poco aburridas. ¿Quién se anima a compartir en el chat qué es esta imagen que ven en pantalla? La tabla Todos, periódica. La tabla todos muy periódica. bien en ciencias. Exacto. Ahora, ¿alguien reconoce esta rueda que les pongo aquí en la imagen? ¿Alguien sabe qué es esto? La ruleta de las emociones. Muy bien, Wendy. Círculo cromático, pues parece un círculo cromático. Bueno, yo siempre pongo, a mí me encanta empezar con esto, porque parte de las cosas que me encanta es que las personas se cuestionen. A mí me encanta que la gente se cuestione y se haga preguntas, porque en psicología clínica, digamos, en un espacio más terapéutico, más allá de dar respuestas, lo que se busca es que la persona se haga las preguntas y encuentre sus propias respuestas. Entonces, a mí me encanta hacer esto y que las personas se pregunten y reflexionen. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos en el colegio aprendiendo y estudiando la tabla periódica? Pasamos meses, semanas, horas con un estrés de dividir los elementos. A veces les hago más preguntas a ver qué tanto se acuerdan. Digamos, si les pregunto, bueno, ¿se acuerdan qué era la división de colores? En algún momento se aprendieron los acrónimos, qué significaban. Para la gente que no se acuerda, porque en muchas de las sesiones, cuando empiezo con la tabla periódica, nadie se acuerda, era la división de metales. Entonces, metales alcalinos, metales de transición, eh, no metales. Les estoy diciendo estos nombres porque están aquí abajo. Porque yo en mi vida adulta nunca, creo, he usado la tabla periódica. En mi vida de diseñadora, de comunicadora, en mercadeo, como una persona, hija, hermana, pareja, tía, nunca he usado la tabla periódica. Pero esto lo uso todos los días. Todos los días, en el momento en que me levanto y me siento con energía o me siento triste o me siento estresada o siento inseguridad, irritación, depresión, impotencia, diversión, encanto, éxtasis, cariño, atracción, pasión. Todos los días, a toda hora estamos sintiendo algo, porque eso es lo que nos hace seres humanos. Si nos podemos ir muy, muy atrás a temas de investigación, que a mí esto también me encanta de psicología y es todo el tema, la parte biológica y científica de la psicología, justamente para contrarrestar muchos de estos pensamientos de la psicología es algo de la gente joven o es de las personas que tienen algún problema o lo que nos han enseñado en muchas películas de Hollywood, que es o Angelina Jolie en un hospital y una camisa de fuerzas, o Richard Gere, un psiquiatra en un hospital con 3 pacientes que se creen que son Jesucristo de la tierra. Y esto es una película y es una historia de la vida real de 3 pacientes que se creían Jesucristo. Entonces pensamos en salud mental y decimos, ah, no, es esto, ¿verdad? Camisas de fuerza, gente, hombres grandes, fuertes, metiéndole sedantes. La realidad es que la salud mental es algo que nos compete a todas las personas. Entonces, como les decía, hay una de las tantas teorías del cerebro. El cerebro es el órgano más complejo del ser humano y es el menos estudiado. Y muchos de los conocimientos que tenemos ahorita vienen a partir de experimentos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial con los judíos y experimentos sociales que ahorita son antiéticos. Hace poco vi uno en Netflix de unos trillizos que los separaron al nacer para hacer un experimento social y se enteraron porque uno llegó a la universidad y le dijeron el nombre del otro y le dijeron, usted tiene un gemelo, y cuando salieron en el periódico apareció el trillizo. Y después se enteraron que era una agencia de adopción en Estados Unidos, en New York, que estaba haciendo esto. Entonces, muchas de las investigaciones que tenemos vienen de experimentos antiéticos y cuesta mucho averiguar todavía más, pero uno de esos experimentos nos habla de 3 etapas del cerebro de crecimiento. La segunda etapa, lo que nos habla es que el cerebro, en esta segunda etapa es donde nacen todas las partes racionales, toda la parte emocional. Los animales no desarrollan la siguiente etapa, que es la parte racional. Entonces, los animales sienten tristeza y se emociona mi perrita cuando yo llego a la casa, pero no piensa, ah, sí, Cris andaba trabajando, seguro por eso está estresada y está, ¿verdad? Y se siente mal. Esa parte racional no la tenemos. A lo que quiero llegar con esto es que el ser humano, el desarrollo de su cerebro empezó siendo emocional. Por eso en los juicios, que es el caso que yo tengo, que se me hace más sencillo de entender,
En los juicios, las personas se necesita un jurado, porque la parte emocional siempre va a estar presente. Nosotros tomamos una decisión primero emocional y de ahí la parte racional empieza a decir, bueno, ¿realmente eso lo debería hacer o no lo debería hacer? Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos a nuestra salud mental? Yo, como les decía, respiro salud mental todo el tiempo. Tengo una iniciativa que se llama Vaso Lleno y digo iniciativa porque empezó siendo como una comunidad y hemos hecho mucho trabajo social en temas de voluntariado. También es una empresa. Eh, es un espacio donde la gente, o sea, inclusive hay gente que nada más me dice como que lo siente como si fuera un estilo de vida. A mí me da susto porque me han preguntado que si eso es una secta, que no ha que ver con una secta, pero al final es lo que las personas necesiten. Y el objetivo de Vaso Lleno básicamente es promocionar la salud mental y es normalizar conversaciones que son normales, porque la salud mental es lo más normal que tenemos. Y el tema es cómo llegar a poder decir, me siento cansada, así como podemos decir, me siento triste. Y si vamos a cancelar un plan, no decir, ah, es que tengo dolor de cabeza y poder decir, no, vieras que hoy tuve un mal día, no sé, no me siento bien, no estoy emocionalmente, no me siento bien. Y lo que ha pasado es que en temas de salud mental, las conversaciones se han quedado mucho en espacios clínico-terapéuticos. Es decir, la salud mental pasa entre un paciente y un psicoterapeuta. Y eso no es sostenible. Y era lo que les decía al inicio. La innovación en temas de salud mental se ha quedado muchísimo en técnicas que se trabajan en terapia. Es decir, ahorita está el MDR, que es una técnica fenomenal, espectacular, que yo le empecé hace unos años y a mi psicóloga le digo que es como una ceremonia de coca porque me ha parecido fascinante los resultados. Ahorita están probando muchos alucinógenos y psicodélicos en Australia, en California, para personas que tienen trastorno por estrés postraumático, que es uno de los trastornos más pesados, y en Estados Unidos, que está el tema de los veteranos de guerra, es un problema a nivel nacional. Sin embargo, ¿cuántas personas tienen la capacidad de ir a un tratamiento con psicodélicos? Que además es un tratamiento que es súper complejo, que la persona tiene que estar acostada en un espacio, que tiene que tener a alguien, que tiene que tener un control. ¿Cuánto le puede costar a un gobierno trabajar con esto? Entonces, imagínense que la pandemia del COVID nos hubieran dicho que todas las personas lo que necesitábamos era a un profesional en salud, a alguien de medicina, que nos revisara una vez a la semana a ver cómo estábamos físicamente. Además, las vacunas eran diarias y las vacunas las teníamos que pagar y cada vacuna costaba, no sé, 2.500 colones. ¿Cuántas personas hubieran podido tener acceso a esa vacuna? El gobierno hubiera tenido la capacidad de darle un médico a cada paciente, a cada persona. No se puede. Las empresas pueden hacerlo. Las personas, ¿cuántas personas de forma personal, sin depender del gobierno o de una empresa privada que tenga un seguro, puede realmente ir todos los días por una vacuna de 1.500 colones? Eso es más o menos lo que ha pasado con la salud mental. Entonces, tenemos una epidemia, como lo dijo Alex al inicio, de temas de salud mental, una crisis exagerada en depresión y ansiedad, y los abordajes se siguen manteniendo en un espacio clínico terapéutico, es decir, uno a uno. Y les pongo el ejemplo de las vacunas, ya pensando en una persona con un tratamiento psiquiátrico. Yo tomo medicamentos hace, ¿cuánto? Hace 8 años. Yo estoy diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, con episodios depresivos y obsesivos, y he sobrevivido a 2 crisis de ideaciones suicidas. Yo he tenido el apoyo permanente de mi familia, que cuando tenía 14 años y fue ese primer episodio, dijeron, tenemos que llevar a Cris a terapia, y ya ahorita que soy adulta y tengo salario y genero plata, pago un psiquiatra, pago terapia y pago unos medicamentos que me cuestan 35.000 colones al mes. Entonces, ¿cuántas personas tienen la capacidad de tener este tipo de servicios? Es muy poca. Entonces, con Vaso Lleno, parte de lo que he estado haciendo es trabajar en personas, en grupos, en familias, hablar de salud mental fuera de terapia. Esta pregunta me la hicieron hace poco en un espacio en una empresa, y yo mando un formulario antes para conocer un poquitito cómo son las personas, y me topo con una pregunta que dice, ¿cómo podemos evitar la salud mental? Esto fue hace como un mes y yo todos los días ahora pienso en esa pregunta. Porque el tema es,
No es que esta persona es una ignorante que no sabe nada, es que el desconocimiento llega a tal punto, la mínima o nula educación llega a un punto en que las personas lleguen a considerar que pueden evitar la salud mental. Esto es como evitar la salud física. O sea, no se puede. Todas las personas en el momento en el que nos levantamos, sentimos el cuerpo de, ay no, yo hoy dormí un poco mal, me duele la espalda. De ahí nos lavamos los dientes. De ahí las personas normalmente van al baño cuando se levantan. Se bañan, todo eso es salud física, nos ponemos bloqueador, tomamos agua, nos tomamos algunas vitaminas, todo eso es salud física, no se puede evitar la salud física, la salud mental tampoco. Pero como no hablamos de salud mental, entonces todavía hay personas, y a mí no me deja sorprender esto, todavía hay personas que creen que la salud mental es para las personas que somos locas y débiles, o las que tenemos un trastorno mental, y eso es básicamente como pensar que la salud física es para la gente que tiene colesterol alto, o que son fumadores, o que tienen presión alta, o que tienen un cáncer, o no sé, cualquier condición física. La salud mental es de todas las personas, más allá de sus condiciones, más allá de su genética, de sus contextos. A todas las personas aquí y en China y en Australia, todas las personas tienen un tema de salud mental y lo ideal sería encontrar otro tipo de formas para que esto sea sostenible. Les voy a dar un poquito de datos a nivel más individual y de ahí les voy a contar unos que son mucho más corporativos. Estos datos en temas de salud mental siempre tienen como siempre hay una brecha, una falta de datos porque no se sabe al 100%. Entonces, les menciono esto, digamos, cerca de 800,000 personas mueren al año a causa del suicidio. Hay muchos suicidios que se reportan como una sobredosis, hay muchos suicidios que se reportan como accidente de tránsito, pero realmente la intención era morir. Entonces se reporta, digamos que era el OIJ como una sobredosis o un accidente de tránsito, pero realmente es un suicidio. Se dice mueren por suicidio, así como decimos mueren por cáncer, o mueren por accidente de tránsito, o mueren por un acto de violencia, entendiendo que el suicidio no es algo que la persona nada más decide hacerlo porque es así, sino entendiendo que el suicidio es una problemática igual de compleja que también tenemos que hablar, y ese es otro espacio enorme, pero les hago esta acotación porque la gente suele decir se suicidó, y la forma correcta es decir murió por suicidio, así como decimos murió por cáncer o murió por un accidente de tránsito, entendiendo que el suicidio es una problemática y es el resultado de una enfermedad muy grande o de una situación. Por cada suicidio consumado hay entre 15 y 20 intentos. Los hombres son los que mueren por suicidio más, son los que más mueren por suicidio, y las mujeres son las que más tienen intentos. Ahí hay todo otro tema de las formas en que intentan hacerlo, pero bueno, en Costa Rica creo que el dato estaba como a 1.1 suicidio al día, tal vez, porque son como 390 suicidios, creo que según los últimos datos del INEC. El suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Esto es importantísimo porque a veces pensamos que en temas de adolescencia, la adolescencia no hay problemas, y lo que se dice es que cerca de la mitad de los trastornos aparecen antes de los 14 años. Es decir, que a los 14 años hay que poner demasiada atención a las personas a ver cómo se sienten. Y si ustedes piensan en su adolescencia, hay tantos cambios físicos, hormonales, de espacio, de que si me gusta esta música, que si me gusta aquella. Ahorita hay una apertura mucho más grande a nivel de diversidad sexual. Entonces, ¿cómo me siento? ¿Cómo me aceptan? Me tengo que vestir de una forma o de la otra? Hay muchísimos temas que hay que poner esa atención. Tenemos temas de personas afectadas por conflictos. Aquí en Costa Rica ese no es un caso como que se dé tan grande, pero en países como Nicaragua, ahorita, no sé, Guatemala, a nivel de las situaciones políticas que hubo hace unos años, mi apellido Gomar es guatemalteco y mi familia vino a Costa Rica hace no me acuerdo cuántos años por la situación que estaba pasando. Entonces, no sé, en países como Guatemala, Nicaragua, Venezuela, para traernos un poco más a estos lados, pero ahorita todo el conflicto que está pasando en Israel, en Palestina, Ucrania, Rusia, todo esto tiene posibilidades altísimas de desarrollar trastornos por estrés postraumático, trastornos de ansiedad, trastornos de todo. Y finalmente, para entrar un poco más en materia en la parte corporativa, los gobiernos nacionales destinan en promedio el 2% de su presupuesto en salud mental. Y en países en desarrollo es todavía menor. Lo que pasa es que este 2% a veces
o en su gran mayoría, según la investigación y los datos que hay, ese 2% se dedica a investigación o a diseñar planes de acción. Pero entonces la OMS saca un reporte de planes de acción y dedican un presupuesto enorme a hacer toda esta investigación, pero después dicen, bueno, ¿cuáles son los resultados? Y 10 años después dicen, bueno, no se ha ejecutado ninguno de los planes. Entonces, seguimos en las mismas condiciones donde la salud mental, lastimosamente, es un privilegio. O sea, para la gran mayoría de las personas, la salud mental es un privilegio, a pesar de que es un derecho, porque es el derecho a la salud. Yo en la pandemia les juro que siempre me imaginaba demasiado a la par de en Costa Rica, todos los días había conferencia de prensa y salía Daniel Salas, el ministro de Salud, que hizo un súper buen trabajo y todos los días hacía un reporte. ¿Cuántas personas infectadas? ¿Cuántas personas fallecidas? ¿Cuántas personas están en cuidados intensivos? Y yo les juro que yo como que una burbuja de imaginación me imaginaba a la par del ministro diciendo, bueno, ahora sí vamos con la salud mental y hablar de cuántas personas estaban con síndrome de burnout, cuántas personas habían aumentado su consumo de sustancias, cómo estaban alterándose las dietas. No sé si vieron que habían países, me acuerdo que en Italia una vez como que el vino y el chocolate, el vino y las aceitunas se había agotado. Después en Estados Unidos, las cámaras de helados, me acuerdo Ben Jerry's, todo estaba agotado. La gente se estaba comiendo su ansiedad, se está tomando su ansiedad, su estrés, el agotamiento de estar en la casa. Entonces yo siempre me imaginaba como que a la par del ministro de Salud de Costa Rica, dando datos de, bueno, cuántas personas vivían con sus posibles abusadores o acusadores si estaban en la casa. Cuánta niñez y adolescencia encontraban un poco de paz en sus instituciones académicas y ahora estaban en su familia donde había violencia doméstica. Todos esos datos pasan como por desapercibidos, como si no existieran, a pesar de que ahorita uno de los síndromes más graves que están pasando es el de burnout en las empresas. Entonces, hablando de empresas, estos son datos de la OMS, de la OPS, de NCT Alliance. A nivel mundial se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo. Esto es básicamente una persona y de estos como les decía, hay una carencia muy grande en datos, pero ¿cuántas personas no faltan al trabajo por un tema de depresión y no pueden decírselo porque no sienten la apertura de decir estoy pasando por esto? Entonces, tienen una gastritis, ¿verdad? Que la gastritis es el estómago, es el segundo cerebro, aunque hay gente que todavía considera que es el primer cerebro. Hay una gastritis, hay una diarrea, hay algún tipo de enfermedad, pero la persona lo que tiene realmente es un tema mental. Y lo mental o sea, la sintomatología, el cuerpo le está avisando a la persona con, mira, como no me estás poniendo atención, voy a hacer que te dé dolor de panza. Y la persona, no, es que tengo dolor de panza y toma Pepto-Bismol. Y el cuerpo, no, es que nos sentimos muy mal, o sea, tenemos mucho estrés, hay mucha ansiedad, esto no está bien. Ok, entonces te voy a dar diarrea, a ver si te das cuenta. Y la persona, no, estoy con Pepto-Bismol y la causa es la que no estamos trabajando. Entonces, esto también ha pasado que ahorita los números en rotación de personal salen altísimos, porque la gente está en una empresa donde no se siente bien y no tiene la capacidad de llegar a su puesto de jefatura y decirle, estoy con exceso de trabajo, me está pasando esto a nivel personal, mi mamá está enferma, acabo de tener un rompimiento amoroso y estoy pasando por un duelo. Entonces muchas veces las personas dicen, no, aquí no me siento bien, me voy. A las empresas esto les sale carísimo. Estar entrenando gente cada cierto tiempo les sale mucho más caro que tener programas o iniciativas a nivel interno para abordar los temas de salud mental. La economía mundial pierde cerca de $1 billón al año en productividad. Si ustedes hoy se levantan y van a su trabajo y digamos que tienen a su perrito enfermo, para no poner a la pobre mamá, que siempre pongo ejemplo, tienen un perrito enfermo y ustedes se sienten mal porque es lo normal, porque el perrito, las mascotas son seres vivos que nos cuidan y nos protegen y significan mucho. Entonces, la expectativa es que ustedes lleguen al trabajo y en el momento en el que entran al trabajo o se conectan en la computadora, su mascota está sana, 100% sana y ustedes pretenden tener el mismo nivel de productividad, de comunicación asertiva, de trabajo en equipo, a pesar de que ustedes siempre están pensando que tienen una mascota que está enferma y tal vez está internada. O tal vez ayer tuvieron una pelea enorme con su pareja y ustedes dicen, no, yo creo que nos vamos a divorciar y la expectativa es que lleguen a trabajar de la misma forma. Esto es humanamente imposible. O sea, este tema de separar lo personal con lo profesional no se puede, porque las personas somos seres integrales.
Y es imposible que si yo ayer me peleé con mi novio y estoy demasiado triste y no sé qué va a pasar, yo llego hoy a darles a ustedes una sesión de la misma forma a que si mi novio y yo estamos en una luna de miel. Entonces, este tipo de cosas afectan un montón la productividad. Según la OMS, por cada dólar invertido en tratamiento de salud mental, el retorno a la inversión es de $4. Si yo estoy mejor, y el ejemplo que siempre les pongo es, digamos que yo estoy, vengo a la sesión, a mi trabajo, y me topo a Benji. Y le digo, Benji, es que ayer me peleé con mi novio, no sé qué va a pasar, estamos muy estresados, pasó esto y esto y esto. Y Benji me dice, bueno, tranquila, ¿querés que salgamos a almorzar? Conversamos, yo le digo, Benji, es que, o sea, siento que no puedo ni siquiera concentrarme, ¿crees que puedes leer este reporte? Entonces Benji lo lee, mi productividad va a ser más alta porque yo tengo la capacidad de conectarme con una compañera de trabajo, de no sentirme sola en esto. La principal barrera es el costo. Este es el tema. Los abordajes en salud mental no se han abordado más por un tema de costo, porque le sale demasiado caro, claramente es carísimo. Y a nivel mundial, el costo de los trastornos, esto MNS significa mentales, neurológicos y de sustancias, se estima en $8.5 billones y se proyecta que se duplique para el 2030. Y esto es enorme. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Prevención. Necesitamos prevenir. El tema es que las medidas que se toman ante la salud mental suelen ser reactivas y las de salud física son preventivas. Como les decía al inicio, ustedes se levantan, se lavan los dientes para evitar infecciones, para evitar problemas en los dientes, para evitar que se les caigan, que se les pudran, que lo que sea. Se ponen bloqueador para evitar una reacción en la piel, para evitar un cáncer de piel. Ustedes cruzan la calle y vuelven a ver a los dos lados para que no les pase un carro por encima. Eso es prevención. Pero ¿qué pasa con salud mental? A la persona, que esto pasó en Costa Rica hace una semana y media, y tengo entendido que le ha dado la vuelta al mundo, un problema entre vecinos, empiezan a tener una discusión y una de las partes saca una pistola y dispara 14 veces. Hace 2 semanas en una tienda de Costa Rica, una señora llega a una tienda y no sabe manejar sus emociones y empieza a insultar a la persona que la atiende. Y ahí dicen, algo le estaba pasando. Sí, no, pero esto fue de la nada. Esto no fue de la nada. Estas son enfermedades, así como si ustedes tienen una pelotita en alguna parte del cuerpo que no se revisan y no se revisan y no se revisan, la pelotita no va a desaparecer. Entonces, ya para hacer la siguiente parte, yo estoy cuidándome demasiado con el tiempo porque yo podría hablar de esto como 3 semanas seguidas. Entonces, vamos a seguir a la segunda parte, que es que vamos a jugar un juego. Y esta es una de las formas en las que yo estoy intentando un poquito abordar los temas de salud mental en empresas, buscando las conexiones y los vínculos entre las personas. La conexión es lo mejor que podemos hacer en salud mental y podemos hacer ejercicio increíble y podemos tener una buena alimentación increíble y podemos buscar terapia increíble. Todo eso es fenomenal y siempre lo voy a recomendar. Pero las conexiones pasan todo el día. O sea, pasan con el guarda que vive en su apartamento, pasan con, aquí estoy escuchando a Oscar, el que hace el mantenimiento de mi casa. Yo a veces salgo y Oscar me dice, es que usted está trabajando mucho. Y yo le digo, Oscar, usted está hablando con mi psicóloga. Porque existe un vínculo entre Oscar y yo sé que si yo en algún momento necesito ayuda, Oscar me va a ayudar. Y eso es algo que necesitamos reforzar muchísimo. Entonces, vamos a jugar un juego que se llama Vasoterapia. Y es un juego de cartas que justamente lo que busca es fomentar las relaciones interpersonales e intrapersonales. Lo más importante de este espacio es que recuerden que esto es un espacio libre de juicio y yo no empatía. Vamos a hacer 2 rondas. Entonces, les voy a enseñar cómo es esto. Ahorita respondemos, bueno, leemos los comentarios porque acabo de ver uno que me parece fenomenal, pero vamos a hacer esto. Entonces, somos 75 personas. Vamos a ver. A ver, vamos a hacer 15 salas. Entonces, ya que tengo a Benji aquí, yo conozco a Benji para que sepan, por eso fue que la puse de ejemplo. Si no, no lo hubiera hecho, hubiera agarrado a Alex. Benji, yo tengo 2 tatuajes que son muy útiles. Tengo aquí un punto y coma y tengo aquí un vasito. Entonces, puedes escoger uno de los tatuajes. El El mío, vasito. Benji. Sí, Ah, pero ya bueno. le leí los labios. Una vez más. ¿El de vasito?
El del vasito. Ok, ahora tengo 1, 2, 3, 4. Aquí hay instrucciones. 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Puedes escoger de un número del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 1 al 6. 3. 1, 2, 3. Ok, sacaste una dificilísima. Esta dice, contame tu historia en un minuto. Entonces, nos vamos a ir a salas pequeñitas. Ustedes se van a topar con un montón de gente que tal vez conocen, tal vez no conocen, tal vez nunca en la vida han visto y tal vez nunca en la vida van a volver a ver. Y van a compartir su respuesta. ¿Ok? Vamos a tener, ok, ahora sí. Vamos a irnos unos 3 minutos a las salas, a ver cómo les va y volvemos a la sala grande. ¿Ok? Y ahí les debería salir ya las salas para que vayan a unirse. Vamos a mandar a Alex también, porque me sale como coanfitrión. A ver. Ah, no, no me deja. Creo que no, por ser coanfitrión. Mm, vamos a ver. Las 10:31. Sigue entrando gente también. Sí, es que eso es lo que estoy viendo. A ver si nadie, digamos, tengo a Yajaira. Mm, ok. Ok, si es que está entrando gente. Vamos a ver. Está Yajaira. La voy a pasar para acá. Sí, es que un montón de movimiento hay. Sí, es que lo que estoy viendo es que si hay, o sea, como la gente va entrando, entra a una sala, hay salas donde nada más hay una persona. Ujú, Pero bueno, aquí estoy revisando, aquí estoy moviendo gente. ok. Pero ahí puedes, ves. Sí, para la gente que está aquí en esta sala, estamos con Cris Gomar, estamos en una actividad, Cris los está asignando y la pregunta es, Cris, en un Contame tu minuto, historia en un minuto. contame tu historia en un minuto. Correcto. Entonces, Cris los está reasignando. Ujú. Ahí tenemos 5 personas que no están asignadas. Aquí estoy moviendo gente. Ok. A ver. Sí, veo los micrófonos también moviéndose. Es como una sala de control. Ujú, Ok, vamos a ver. Bueno, igual nos vamos a volver ya a la sala principal a ver cómo les fue. ujú, Y vamos a, ok, en 30 segundos. Recibimos aquí, de ahí nos vamos a uno más. ok. Nada más, dame 30 segundos para volverte a presentar para la gente que acaba de entrar. Ok. Listo, ya regresaron todos. Yo creo que sí.
Ok, bueno, a todos los que están regresando de las salas, nuevamente recordarles, estamos con Cris Gomar, de Vaso Lleno, viendo cómo interpretar y cuidar la salud mental de los colaboradores en las empresas. Y vamos a seguir con una actividad más, una otra sala. No sé si todos se pudieron aprovechar a contar su historia en un minuto. Igual usemos el chat a ver si todos pudieron compartir en ese momento y conocer a una persona que nunca habían conocido. Cris, todo tuyo, nuevamente. Súper, muchas gracias. Sí, eso les iba a decir a las personas que están respondiendo, el tiempo a veces no alcanza, pero hay grupos donde hay personas que van muy rápido y hay otras personas que se toman el tiempo y eso está bien, no pasa nada. O sea, no. Bueno, en mi grupo nadie se unió. Marianela, eso fue lo que nos estuvo pasando, que mucha gente estuvo entrando a las sesiones, entonces habían salas donde había una persona, entonces yo estaba aquí como el mando de control, me sentí como el bar en la FIFA moviendo personas, a ver, asegurándome de que estaba saliendo. Pero bueno, vamos a hacer otra pregunta más y vamos a poner más personas en las salas y un poquitito más de tiempo. Entonces, tenemos aquí a Denia. Denia, ¿me puedes ayudar a escoger la siguiente carta? Tengo aquí el punto y coma y aquí el vasito. Punto y coma. Ok. Y una vez más, El vasito. el vasito. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un número del 1 al 7, porfa. El 3. 1, 2, 3. Ok. Esta dice, si en el mundo existiera una sola regla, ¿cuál crees que sería la más importante? Entonces, nos vamos otra vez a grupos nuevos y vamos a ver. Ok, vamos de nuevo. Estas son salas nuevas. Ya les deberían de haber, les debería haber salido la invitación. Estas son un poco de los servicios que yo ofrezco con Vaso Lleno. Doy sesiones psicoeducativas que son fascinantes porque es hablar de temas de salud mental que yo espero que en 15 años, en 2 años, esto se convierta como si ustedes en una empresa llegara alguien a enseñarles cómo lavarse los dientes, o sea, que llegue a ser así de absurdo, digamos, que nos lleguen a hablar de qué es realmente la salud mental, qué significa la inteligencia emocional, por qué es importante trabajar en inteligencia emocional, cómo se trabaja la inteligencia emocional y hago sesiones de speed bonding, que es más o menos lo que acabamos de hacer. He tenido sesiones de 400 personas para McKinsey, todas de forma presencial jugando vasoterapia, así como sesiones con, no sé, 200 personas para un Family Day en City o 40 personas con Intel, con personas de Inglaterra, Estados Unidos y Costa Rica por un tema de rotación de personal que no sabían cómo conocerse y cómo conectarse. Y la idea de los speed bonding es justamente vincularnos desde otro lugar y es como un tipo de un team building, entendiendo que antes de formar parte de un equipo de trabajo somos personas y entre más nos conectemos como personas, no necesariamente como el puesto de asistencia, de gerencia, de coordinación, de dirección, es bueno, yo soy Cris y tengo una perrita y ando súper estresada porque no puedo renovar mi licencia y tuve que ir al COSEBI y, ¿verdad? Eso afecta y altera mi funcionamiento de vida. Y ayer que tenía que hablar con Alex, es como ando en el COSEBI, estoy súper estresada, estoy súper tensa, eso impacta la forma en la que yo me relaciono y va a impactar mis resultados profesionales y la forma en la que me relaciono con Oscar, el de mantenimiento, o con mis amigas que salí a cenar con ellas en la noche. Y finalmente, otra de las cosas que he estado ofreciendo son juegos personalizados. Esto justamente los han dado las empresas. He tenido sesiones como en FIFCO, en Costa Rica, que es la compañía de cervecería, donde se les dio un juego a todos los champions, a 280 champions, y ahora cada champion de los equipos, antes de empezar sus sesiones de equipo, sus reuniones de equipo semanales, juegan un par de cartas y han visto cómo los vínculos son diferentes y la forma en la que se relacionan con su equipo de trabajo, con el personal de la empresa. Y además que son regalos, o sea, los han dado, digamos, este primero es del automercado, que es uno de los supermercados más grandes del país, se lo dieron como regalo de Navidad a todo su personal. Entonces, estas son como algunas fotos nada más. Ha sido súper interesante porque, como les dije al inicio, la salud mental es algo que nos toca a todas las personas sin excepción, es algo que sentimos todo el tiempo, la forma en la que nos relacionamos y estamos en una época donde pasamos más tiempo en el trabajo
y compartimos más tiempo con las personas del trabajo que con nuestra familia. Entonces necesitamos asegurarnos de que esos espacios sean lo más sanos posibles. Estos son algunos de los clientes, nada más como para enseñarles con clientes con los que he trabajado en sesiones en línea, sesiones presenciales o con juegos, también con juegos personalizados, que ha sido también una experiencia súper linda. Y finalmente, nada más, antes de terminar a un espacio de preguntas, les dejo redes sociales, igual se las mandaron por link y este es un código QR de la página en Instagram por si quisieran, no solo a nivel corporativo, pero sino también a nivel personal. Yo amo demasiado recomendar profesionales en psicoterapia, entonces si necesitaran alguna recomendación, también tengo un formulario que es de desahogos anónimos, donde se pueden meter cuando quieran y dejar sus desahogos. Y antes de empezar a la parte de preguntas, me gustaría preguntarles a ver quién se pone voluntaria, qué persona se pone voluntaria, si quisieran compartir cómo les fue en los espacios de las salitas pequeñas, si aprendieron, si les gustó, si se sintieron incomodidad, ¿qué tal? ¿Quién empieza? Yo puedo hablar, nada más que no vi la manita para pedir permiso. Dale, dale. Gracias. Bueno, buenos días a todos. No sé si están otros, creo que sí hay otros en otros países, ¿verdad? Ajá, sí, así Estamos es. en la misma hora, creo, si no me Yo creo equivoco. que sí, puede ser. Bueno, un gusto conocerlos a todos virtualmente. Me gustó mucho la actividad. Claro, al primer instante dije, uy, qué vergüenza, que no me pongan a, a encender la cámara ni nada. Ujú, Pero es interesante porque aunque no conocía a las personas, hubo una comunicación rápida, primero con Marielos, que se nos hizo súper rápido, ajá, después con Helen y Virgilio. Y pensé ahorita que qué bonito que esa comunicación, aunque no nos conozcamos, se pueda dar con los compañeros que irónicamente sí, se comparte más tiempo, ¿verdad? ujú, Entonces yo pienso que tiene que ver como lo comenté en la última sala, como un tema más como de empatía y de interesarse más por la otra persona. ujú. Creo que se ha perdido mucho eso, nos interesamos más como en lo que hace esa persona, cómo lo hace, cómo realiza el trabajo, pero no nos interesamos en la persona que hace las cosas. Me parece Sí, que va por ahí, ese sería como mi. así es. Gracias. Muchas gracias a vos, Wendy. Cristal Brenes. Hola, pues fue interesante porque, como dijo, allá también de Guatemala, no solo de Costa Rica. Y triste también porque prácticamente ninguno participó, en ninguno de los dos grupos que estuve. Ay, Solo lo uno, siento. que era Leiva, y una compañera Silvia. Pero fue Ujú, que se había apenas unido, o sea, si no, ajá, no hubiera habido ninguna interacción más. Entonces no sé, no hubo mucha chance de conocer las otras perspectivas, ujú. pero las actividades estaban chidas, la verdad. O sea, es vacilón. Muchas gracias. Sí, yo estaba aquí como que tratando de ver las salas y de hecho una persona me mandó un mensaje y me dijo que en la sala no había nadie participando, entonces la moví para otra. Qué lástima que no supe, lo siento, porque justamente por eso yo estaba aquí como que revisando los micrófonos, viendo si en alguna sala no habían micrófonos, entonces micrófonos moviéndose, entonces movía a la gente de salas, pero como hubo tantos ingresos, pero bueno, lamento mucho que esa fuera tu situación. Cris, ¿Alguien? hay, Sí. hay un tema, y gracias, Crista, pero muchas veces eso pasa en las compañías. Venimos, trabajamos y no hay cero interacción. Nadie se acuerda, nadie sabe quién es Alex, ni lo que le gusta o no le gusta. Y pueden pasar meses y años y nunca hubo Ujú, una interacción y de un momento a otro renuncia y o pasa lo que vos describís, ¿verdad? En la parte de depresión y entonces como que, ah, mira, y cuándo se fue? ¿Verdad? O un momento a otro nada más ven un espacio vacío. ujú. Entonces, eso lo vivimos muy rápido en esta sesión, pero eso pasa muy a menudo en las empresas también, ¿verdad? Sí, qué interesante. Sí. Ok, ahora sí. ¿Alguien quisiera? Bueno, vamos a revisar. Fede, yo no sé si tenés algunas preguntas tuyas. Yo vi una que me pareció muy interesante. A ver. Ahí están las redes de Chris también. Ujú. Alguien preguntó que si tu libro se podía, perdón, tus libros no, tus juegos se pueden conseguir en Guatemala. Podemos hacer envíos internacionales. Yo estoy en Guatemala el otro mes con la Asociación de Gestores Humanos de Guatemala.
Si tiene interés, mándenos un correo o escríbanos aquí, déjenos su información y con mucho gusto yo coordino con Chris para llevar un par de juegos para allá. ¿Ok? Ustedes se ponen de acuerdo en el pago y yo hago el piggyback del juego. Muchas gracias. ¿Ok? El juego en dólares tiene un precio de 28 dólares estadounidenses. Pueden entrar en línea. O sea, hoy jugamos 2 cartas de 2 juegos diferentes, pero hay 11 juegos en español y 5 juegos en inglés. Entonces pueden meterse en línea y ver como que la diversidad de juegos que hay. Hay como 5 que son muy buenos para trabajar en empresas. En Costa Rica tenemos 7 puntos de venta, 17 puntos de venta. Entonces, si querés, o me puedes mandar un mensaje por Vaso Lleno en Instagram, en Facebook, a mi correo y te puedo dar o te puedo mandar la imagen donde están todos los puntos de venta como para no quitar mucho tiempo y ponerte a decir los 17 nombres. Hay una pregunta, Mario Villalta, que dice, en las empresas no se implementan programas de salud mental porque no sabemos por dónde comenzar o por dónde iniciar, ni cómo medir el beneficio de esto para poder venderlo a los gerentes. Sugerencias, bueno, yo creo que lo primero que podés hacer es ya empezar a hacer esa pregunta. Yo lo que he visto en muchas empresas es que hacen como tipo comités de gente que está interesada en esto y empezar a hacer un sondeo. A mí me parece que muchas de las iniciativas que se hacen en las empresas ahorita es tener se les da servicio psicológico, pero después he visto y he preguntado a muchas empresas que se les ofrece servicio psicológico, pero no se mide cuánta gente lo está realmente usando y cuál ha sido el impacto que está teniendo. Hace poco estuve en una empresa donde les dijeron, la persona de recursos humanos, con esta emoción exagerada, les contó que había conseguido un beneficio para que usaran psicología y esto, y me dice, Cris, pero es que nadie lo está usando. Entonces, en esa sala que yo tenía 40 personas, les pregunté, ¿cuántas personas que están aquí han ido antes a terapia? Y levantaron la mano 3 personas. Y les pregunté, bueno, ¿cuántas personas que no han ido a terapia saben lo que significa ir a terapia? Levantaron 2 personas. Entonces volví a ver a la persona de recursos humanos y le dije, tenés que mercadearlo. Porque el principio de esto es, ¿qué significa ir a terapia? ¿Qué significa hablar de salud mental? Me voy a sentir invadida. Yo una vez di un Instagram Live, esto es algo que siempre lo cuento porque no me deja sorprender. Di un Instagram Live con una sexóloga y al final una persona me mandó un mensaje y me dijo, pero no entendí, la sexóloga me va a revisar. Y dije, no, jamás, jamás, no. O sea, jamás, esto es como terapia, ¿verdad? Nada más enfocada en la sexualidad. Entonces, yo te recomendaría buscar personas que estén interesadas en el tema y hacer sondeos y preguntarle a la gente. De ahí van a venir muchas respuestas. Tal vez las personas les van a decir, me encantaría tener, no sé, un espacio. Hay gente que tiene espacios de meditación, espacios de salas azules con luces azules, de que si es servicio psicológico, de que si es una reunión a finales de mes, donde se sientan a conversar, donde se sientan a jugar vasoterapia. Muchas de las cosas, para mí lo ideal es que vengan del mismo personal para ver qué es lo que el personal quiere, porque a partir de ahí se puede desarrollar mucho sentido de pertenencia, que eso es algo fundamental para desarrollar en una empresa, que la gente realmente le guste donde está trabajando. En cuanto a indicadores, hay muchísimos de temas de rotación de personal, de ausencia, de aumento de productividad, de satisfacción laboral de la gente cómo está trabajando, de si ha mejorado la comunicación. Y yo te diría que para poder venderlo a los puestos gerenciales, saca muchos de estas datas que te acabo de compartir de lo que se pierde al año, o sea, lo que se pierde en economía, porque obviamente, pues aquí tenemos como 2 lados, que realmente es un lado, y es el bienestar humano, ¿verdad? Del bienestar social y el bienestar corporativo, que al final el bienestar corporativo va a ser mucha utilidad, o sea, entre las personas estén trabajando mejor, van a trabajar mejor y la utilidad va a ser más alta, la productividad va a ser mejor. A ver si llegaron. ¿Cómo actuar en casos que son más severos de salud mental? ¿Qué tan profundo debe actuar la empresa? Con mucho gusto, Mario. Pues depende de los servicios que tengan. Yo diría que sí es importante. A mí me ha pasado en empresas que, como les comenté ahorita, yo mando un formulario antes de cada sesión que no es un diagnóstico formal, pero es una forma para saber cómo está la gente que me voy a topar. Y eso para mí es fundamental porque no sé si voy a llegar a dar una sesión y voy a tener personas que están pasando por cuadros depresivos. El año pasado me pasó en una sesión que yo hago un ejercicio como de desahogos y una persona puso que estaba pensando en el suicidio, que todos los días pensaba en el suicidio. Eso fue lo mejor que pudo haber pasado porque la persona básicamente lo que hizo fue hacer un grito de ayuda
y después de eso se le dio seguimiento y empezaron a buscar circunstancias. Si a una persona tiene un tema muy severo, habría que ver también qué significa para vos severo. O sea, puede ser una persona que está pasando por una depresión porque acaba de tener una muerte cercana, porque terminó con una pareja y eso puede caer en una depresión, porque tuvo una reducción de salario, o una persona que ya tenga un tema de, bueno, consumo de sustancias, está teniendo adicciones, está llegando al trabajo bajo el efecto de las sustancias, hay que hacer una intervención en un 1-a-1. ¿Cuál es también la capacidad de la empresa para darle la contención a esta persona que necesite? Sí, definitivamente, si es un caso de que la persona está en peligro a nivel personal, yo a la gente le digo, esto es como el sacerdote, o sea, es secreto confidencial hasta que la persona no esté en peligro, su vida o la vida de otras personas. Sí sería buenísimo tener contactos de emergencia, eso definitivamente, a ver si la persona estuviera un tema de consumo de sustancias o de ideaciones suicidas o de una depresión, y preguntarle cuál es su grupo de apoyo. Y a partir de ahí como que está él dando seguimiento para asegurarse de que la persona pues pueda estar en sus mejores condiciones y que la empresa tenga la capacidad de reaccionar en caso de que haya alguna emergencia importante. A veces las empresas tienen miedo por el tema que se haga enfermedad laboral. A mí me ha pasado con jefaturas que me dicen que no hable de eso porque se alborotan. Esto es parte de esto es un efecto colateral de la falta de educación y de la ignorancia que tenemos al respecto. Y esto pasa mucho, no sé cómo será en otros países, pero yo el caso que más pongo que es muy entendible, como aquí todas las personas que estamos conectadas somos adultas, podemos hablar de esto. Todavía hay una creencia de que si no educamos a la adolescencia de temas sexuales, entonces no van a tener una vida sexual. Y hay una creencia de si no le hablo a mis hijos o a la adolescencia de la comunidad LGTBI, entonces no van a formar parte de la comunidad LGTBI. Esto es mucho más grande que no hacerlo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hablar de estas cosas justamente. Y esto hay todo un tema, el efecto Werther se llama, que es la razón por la que muchos medios de comunicación no hablan de suicidio, porque el efecto Werther es que cuando se habla mal de suicidio, se causa un contagio. Y esto pasa en, no sé, en Romeo y Julieta, que es un suicidio súper romantizado, pero es cuando los medios de comunicación no saben hablar de suicidio. Y por otro lado está el efecto Papageno. Y el efecto Papageno es todo lo contrario, es hablar del suicidio en un plan de prevención, de cómo detectar síntomas. Entonces, lo que se ha visto es que con el efecto Papageno se pueden reducir demasiado los números de suicidio cuando se habla al respecto, cuando una persona tiene la capacidad de decirle a alguien más, esto es lo que estoy pensando, así me estoy sintiendo. O sea, creo que son 7 minutos, no me acuerdo, creo que son 7 minutos el tiempo que una persona en una crisis de ideación suicida necesita para bajar y estabilizarse y poder decir, ok, necesito ayuda. Entonces, entiendo que haya mucho miedo, yo ese miedo lo reemplazaría por ignorancia, porque todavía no conocen y les da miedo y tienen este pensamiento que hablábamos al inicio de, no, es que el tema de psicología es de la gente joven de ahorita que dicen que ir a terapia, cuando la gente que va a terapia es porque tiene algo raro. Donde laboro tenemos el servicio gratuito de psicología, lo hemos mercadeado bastante, pero las personas no lo usan y vemos en la dinámica laboral mucha ausencia de inteligencia emocional. ¿Qué nos sugiere el equipo de recursos humanos poder hacer? ¿Han preguntado por qué no lo usan? Yo le haría una pregunta inicial, ¿por qué no lo están usando? ¿Será que ya tienen sus servicios privados? ¿Será que las personas, no sé si tienen a una persona en psicoterapia, tienen una opción de 5, tal vez la persona que lo está dando, tal vez no ha hecho un rapport, que es como se llama, que es como crear esta relación con sus pacientes? Entonces, yo antes de reemplazar este servicio de psicología gratuito es preguntar por qué no lo están usando. Yo sé que en empresas a veces esta no es el mejor formato. Yo soy demasiado fan de los formularios anónimos porque la gente tiene una capacidad de decir en temas de salud mental, o sea, yo con ustedes puedo ser, yo en vaso lleno soy súper vulnerable, exageradamente vulnerable, pero sé que a las personas a veces se les puede hacer muy difícil, entonces tal vez no van a sentir la comodidad para decir, no me siento bien con con el psicólogo, la psicóloga, no me cae bien, la primera vez que llegué me dijo algo que no me gustó y ahí se empieza a hacer un de boca en boca y la gente no confía en este profesional. Entonces yo preguntaría por ahí primero, principalmente porque me estás diciendo lo de inteligencia emocional, entonces tal vez hacer un esfuerzo paralelo de trabajar la inteligencia emocional.
O sea, es que ustedes piensan, digamos, y el ejemplo que yo siempre pongo es, si a mí en este momento me piden que arregle el tubo de mi casa, el grifo, lo voy a dañar, porque yo no sé absolutamente nada de fontanería. Nunca en mi vida he tenido que arreglar un tubo. Y si en este momento se rompe el tubo de mi casa y yo pretendo llegar y arreglarlo, las posibilidades de que lo haga mal son altísimas. Entonces, si nosotros cuando éramos menores nos caíamos y nos decían, no pasó nada, mi amor, o a los hombres les decían, los hombres no lloran, o a las niñas nos decían que teníamos que sonreír, ¿cómo vamos a esperar ser personas adultas y que sepamos manejar nuestras emociones si nunca nos incentivaron a que lo hiciéramos? Entonces, yo abarcaría un poco más, o sea, al equipo de RH las recomendaciones serían, uno, preguntar por qué no lo están usando, y segundo, buscar esfuerzos para trabajar la inteligencia emocional, ojalá de formas dinámicas y que a la gente le gusten, y que no sea como, ay, qué pereza, vamos a trabajar en esto otra vez porque ya llegan con una indisposición. Ok, ves, esto es importantísimo, Dustin, ya casi tenemos que terminar. Tenemos un equipo de 5 psicólogos, pero las personas dicen que no lo ven necesario, que no están enfermos mentalmente. ¿Ves? Esto fue lo que empezamos al inicio. La gente piensa que ir a psicoterapia es porque estoy enfermo. Ustedes van al dentista solo cuando están enfermos o van al doctor solo cuando están enfermos. Las personas vamos a hacer revisiones también. Las mujeres y siempre lo pongo ejemplo, pero las mujeres vamos al ginecólogo, a la ginecóloga, no sé si es a la primera regla o a la primera relación sexual, pero es algo que tenemos que hacer y ya nada más se normaliza porque es por nuestra salud. Bueno, el psicólogo puede ser lo mismo. Entonces, Dustin, yo lo que te diría es que necesitamos hablar todavía más de salud mental y decirle a la gente que un duelo, a veces pensamos que el duelo es cuando se muere alguien, pero un duelo por un rompimiento amoroso es de los que están en las causas más comunes de suicidios, porque el duelo, o sea, el síndrome del corazón roto existe y hay gente que muere por el corazón roto. Entonces, hay que hablar más de salud mental para que las personas realmente digan, mira, no sé cómo llevarme bien con mi pareja, me tiene loca porque deja los trastes sucios y nunca los lava y ya no puedo más. Y es como, no, aquí no te están enojando los trastes, te están enojando otras cosas. Entonces, tenés un servicio de terapia. Entonces, la recomendación sería hablar de salud mental. Voy a hacer un anuncio comercial, pero búscame, porque yo parte de las cosas que hago en las empresas, ahorita me preguntaron cómo trabajo la salud mental en empresas, es primero empezar en qué es la salud mental. ¿Qué significa ir a terapia? ¿Quiénes van a terapia? ¿Por qué es importante ir a terapia? ¿La terapia es solo para la gente que está enferma mentalmente o es para las personas que tienen hijos y a veces los quieren matar? En broma, ¿verdad? Pero que eso pasa. Y cuando hay mamás y papás que no pueden manejar el tiempo y que están teniendo temas de problemas económicos, o para las personas que se ven en el espejo y rechazan su imagen corporal, esto es ir a terapia. Para las personas que tienen problemas del sueño porque tienen pesadillas, que duermen mal, que no saben cómo relacionarse, que comen demasiado de la nada o comen muy poco, todas estas son signos y son formas del cuerpo. Yo les digo ahorita, ya en serio necesito dejar de hablar, pero yo ahorita, después de pasar como todos mis procesos, ahorita a mí me da un dolor de cabeza y yo antes de tomarme la pastilla empiezo, ¿será que estoy muy estresada? Puede ser si es que esto de COSEBI, que es una historia verdadera. COSEBI es el tema de manejo, de conducir en Costa Rica. Me tiene estresadísima. Entonces, la semana pasada, cuando me di cuenta de todo esto, me dio un dolor de cabeza y dije, necesito dormir porque yo sé que este dolor de cabeza es estrés. A mí ahorita a veces me duele la panza y ya no es un tema de, ay, comí algo mal, es primero, ¿será que estoy muy ansiosa? No, no estoy ansiosa, pero tal vez está pasando esto. Ah, puede ser que esto, tal vez esto, voy a hablar en terapia. Y yo siempre me voy a la parte emocional, pero ya lo tengo muy metido en mí. Esto no es normal y la gente a veces como, ay, me duele la cabeza, me voy a tomar una Tylenol y después se dan cuenta que ese dolor de cabeza es el cuerpo diciéndole a la persona como, hay algo que necesitamos trabajar. Ya voy a terminar las últimas dos preguntas. Primero, informar de la importancia del servicio de psicología. Si tu personal es más viejo, tal vez crean que ir al psicólogo es porque está loco. Definitivamente eso es algo que pasa muchísimo. Entonces, hablar primero qué es salud mental, de ahí qué es psicología, y otra podría ser tener una reunión, o sea, una sesión como estas con los 5 psicólogos que se presenten, que les cuenten cuáles son los temas que pueden llegar a hablar, cómo es una sesión de terapia, decirle a la gente no tienen que decir cosas que no les interesan, que les generan incomodidad, porque eso también pasa. ¿Cómo hacer llegar a la gerencia la importancia de la salud mental en los colaboradores cuando no creen en eso y dicen que son excusas? De nuevo, yo usaría datos.
pensando que las personas son datos, hay que también mercadear esto. Entonces, enseñar datos de cómo se ven esto, cómo se ven en ausencias, en rotación de personal, en errores en el trabajo, en el sentido de pertenencia, en que hacen una sesión para 30 personas y se inscriben 10 y la gente no participa. Esto poco a poco también se refleja en lealtad. Ay, y ahí está. Ah, bueno, ahí Crystal te respondió. La expositora hace poco dijo que comenzando por mostrar los datos del inicio de la reunión sobre suicidio, depresión y ansiedad, yo creo que las estadísticas, sí, dependiendo del público, pero yo he tenido sesiones con personas que son full de, no sé, de datos, y yo les pongo datos para que no me puedan llegar a decir, ah, no, es que te lo estás inventando. Es como, no, estos son datos de la OMS, de la OPS, o sea, son datos mundiales, y esto es lo que dice la data, no, esto no es mi opinión personal, a pesar de que estoy de acuerdo con todo eso. Cualquier cosa, ahí Fede les mandó mis redes sociales, se las voy a mandar otra vez por cualquier cosa, de nuevo, más allá de un tema comercial. Si necesitaran algo que pueda ayudarles, o sea, si necesitan una recomendación, si necesitan desahogarse, lo que sea, yo siempre reviso las redes sociales y les agradezco un montón el tiempo. Ojalá que vayan a terapia si pueden. Y que algo de esta sesión les haya quedado para que la compartan también con sus familias y con sus amistades y con el grupo con el que juegan fútbol, frisbee o hacen sudokus en la tarde, pero que busquen conectarse y ponerle más atención a su salud mental. Así que muchas gracias por el tiempo, perdón por los 5 minutos de atraso, pero es que había mucho interés y yo me emociono demasiado. Muchas gracias. Alex, estás en mute. Ah, no. Gracias, Esmeralda. Muchas gracias. Me alegro que les haya gustado. Yo estoy un poco agitada y todo de hablar rápido. Listo. Ay, Ya. qué lindo. Qué lástima que se terminó, dicen. Ahora sí me oyen. Sí, ahora sí. Ok, como decís vos, necesitaríamos 3 meses de tu energía para hablar del tema. Agradecerle a todo el mundo que participó. Quedan con las redes sociales de Cris y gracias nuevamente, Cris. Veamos a ver si repetimos esto antes de que termine el año. Y nada, agradecerles a todos y muchas gracias por participar, todos los que estuvieron aquí. Vamos a mandarles la grabación. Así que muy buen día y nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias. Les voy a mandar el formulario de los desahogos anónimos.